Bien, hoy en esta sesión analizaremos los pastizales y el balance forrajero en sistemas de producción de leche. Eh, pero antes tenemos que ver cuál es el sistema, cuáles son, cómo, de qué, Ay, estoy grabando. de qué sistema Me de toca producción, hablar con la profe. de sistema están, Me toca con la perdón, profe. puede Con la de parar, la semana. la, ¿Viste mi cortar el móvil? micrófono, por favor. Bueno, estamos hablando de qué sistema de producción estamos hablando. Estamos hablando de que en producción de leche existen eh, los partos estacionales, los partos biestacionales y, y los partos continuos, digamos. Eh, el parto estacional, como ustedes ya deben haberlo analizado, porque esto tiene mucho que ver, digamos, con el tipo de especie forrajera que se va a utilizar. El parto estacional es el que se desarrolla, ¿no es cierto?, en otoño y primavera, o entre verano, otoño y fines de invierno y primavera. Eh, es un parto, perdón, el biestacional es así, y el estacional es solamente fines de invierno, y el continuo es durante todo el año. Entonces, cada uno de estos sistemas tiene requerimientos forrajeros para pastoreo diferentes, porque en definitiva tiene una necesidad urgente de tener un volumen y una calidad de forraje en ciertas épocas del año. Los sistemas ahora también se dividen en lo que son pastoreo y estabulación y estabulación permanente. Eso significa, digamos, que si yo uso solo pastoreo, voy a tener un tema importante, y ustedes ya lo han analizado en los cursos de nutrición y de manejo de productivo con los animales, es que es la falta de energía. Entonces ahí obligadamente solo pastoreo significa que voy a tener una menor producción si yo trabajo con vacas de alto rendimiento, o voy a tener que aumentar el número de vacas para poder tener la misma producción que quisiera tener con una vaca de alto rendimiento. Y el pastoreo y estabulación es el que combina, ¿no es cierto?, en ciertas épocas del año o durante todo el año, combina la estabulación nocturna con el pastoreo, y el de estabulación permanente es el que ya no utiliza el pastoreo en el sistema productivo, sino que las vacas están en corrales o en galpones de estabulación permanente, y este es el que también se utiliza y es el más utilizado, digamos, en los sistemas robóticos de ordeña voluntaria, porque en realidad la vaca camina hacia el robot de ordeño voluntariamente, y se come y se coloca en su cubículo de dormir estabulado. Es decir, esas son las formas, esos son los sistemas de producción que estamos hablando. O sea, y ahora, cada estilo de producción presenta requerimientos de alimentación, y en todos ellos existe la necesidad de contar con forrajes provenientes de las praderas y pasturas. Es indudable que en todos los sistemas hay necesidad de praderas y pasturas. Entonces, pero para entender ahora lo que sucede en la zona templada de nuestro país, hay que entender cuánto es la producción de leche y quiénes son los actores que participan en este sistema. Y ustedes podrán observar de que en realidad nosotros tenemos una producción de leche bovina superior a los 2.500 millones de litros, y los actores más importantes son las plantas que recepcionan leche y la procesan, y en Chile la principal es Colún, con 600 millones de litros, Soprole con 400, Nestlé con 300, casi 400 igual, y Watt con 269, y después viene Surlat y otras empresas que tienen una recepción menor. Pero también es importante destacar de que las empresas
el principal objetivo del mercado es la producción de leche de calidad para el país. Y eso lo muestra esta gráfica donde está la recepción, importación y exportación de leche, y donde el principal exportador de leche, digamos, es Colún, los que importan son muy poquitos, digamos, pero son importaciones calzadas que ingresan al país y salen hacia los países centroamericanos principalmente. Y esas importaciones tienen relación con el encaje de la leche. Y el objetivo de la producción y del consumo, perdón, es queso. 57% de la leche que nosotros consumimos es para quesos, el 16% es leche fluida, el 8% es yogur y el 19% son los postres, helados, etc. Nosotros consumimos al año, tenemos un consumo per cápita de 155 litros, lo cual es bastante importante, considerando que el queso es nuestro principal requerimiento, digamos, lo que nosotros queremos consumir. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué presentar esto? Porque todas esas plantas que yo les he mostrado están ubicadas de una u otra manera en la zona templada, en nuestra zona, y el 85% de la producción que se desarrolla en el país, la producción de leche, se concentra en esta zona templada, donde están incorporadas las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos. Es decir, ahí es donde se concentra eh, la mayor cantidad de vacas y la mayor producción de leche. Ahora, todos los sistemas productivos de esta zona templada se caracterizan por ser intensivos y donde el pastoreo controlado, a través de cercos eléctricos, obviamente, es la forma más eficiente en que se utiliza el forraje disponible para el ganado. Y así lo demuestran, digamos, las fotografías que están aquí. Ahora bien, analicemos en forma detallada eh, los recursos forrajeros disponibles para estos sistemas productivos que ya he descrito anteriormente. Independiente del tipo y tamaño de la explotación, ¿cierto? Ya sea una pequeña explotación o una explotación un poco industrializada, eh, ambos sistemas tienen estándares de requerimiento forrajero altos. ¿Por qué? Porque en realidad la vaca es muy exigente, tanto en volumen como en calidad, y por lo tanto, estas exigencias que tiene la vaca deben ser cubiertas a través de la entrega de la disponibilidad de forraje de calidad. Ahora, en la zona sur, la principal fuente, en la zona templada, digamos, la principal fuente de alimentación de las vacas son las praderas naturales y naturalizadas, que son utilizadas eh, bajo sistemas de pastoreo rotativo, con cerco eléctrico, y fuentes de agua abundantes y permanentes. Es decir, esa es la base de la producción de leche. Digamos, no puede haber un sistema de producción de leche si primero no hay agua abundante y permanente durante todo el periodo de pastoreo. Es decir, eso es fundamental. Y es por eso que cuando se desarrollan los sistemas pastoriles, se desarrollan entregas de agua, ya sea a través de aguadas naturales o a través de bebederos permanentes, móviles, rotativos, etcétera. Digamos, el sistema de entrega de agua es clave para la producción de leche. Y el pastoreo rotativo indica que en realidad todos los cercos y cercados que se usen para desarrollar el pastoreo necesariamente requieren, ¿no es cierto?, ser elaborados con una dirección hacia el agua, de manera que el animal nunca le falte ese recurso. Eso es fundamental. Y el agua tiene que ser de calidad, absolutamente de calidad. Como eh, se observa en la fotografía,
para poder definir, digamos, la cantidad de metros cuadrados que se debe entregar por vaca diario, considerando el consumo diario de una vaca que puede ser cuando hay baja disponibilidad 6 kilos de materia seca al día y cuando hay buena disponibilidad 12 o hasta 15 kilos de materia seca al día, así que la vaca lo puede consumir, debe ser medido y a través de métodos indirectos como lo que se observa en la fotografía, el Rising Plate Meter o plato medidor que permite determinar la disponibilidad y el residuo con que salen los animales y por lo tanto el consumo de pradera diario que tienen los animales. Ahora, las pasturas constituidas por especies introducidas o exóticas forman parte de los recursos forrajeros que son establecidos para cubrir los altos requerimientos que tienen estas vacas y aportar mayor cantidad y calidad de forraje en épocas de escasez. Aquí, a mano izquierda de la pantalla, ustedes pueden observar una pastura permanente que es de primer año, está recién establecida, y ustedes la pueden observar, es una pastura que está en estado vegetativo, muy homogénea, porque este es su primer o segundo pastoreo, y por lo tanto no tiene, ¿no es cierto?, los embates del pastoreo del paso de los años, y está siendo consumida a través del uso de cerco eléctrico de manera de controlar, digamos, perfectamente la cantidad que se deben consumir los animales diariamente y dejar el residuo apropiado. Y a la mano derecha pueden observar el consumo de RAPS forrajero, un forraje suplementario que está destinado para el periodo de verano, otoño e invierno principalmente. Bien, veamos las especies que son destinadas exclusivamente para pastoreo, que no tienen, vamos a ir analizando aquellas que son destinadas para pastoreo, las que son destinadas para pastoreo y conservación de forraje, o solo conservación de forraje. Vamos a ir analizando una a una para que ustedes finalmente logremos al final de esta clase llegar al balance forrajero entendiendo, digamos, de qué estamos hablando. Bien, la primera y la más importante en la zona templada es obviamente la vallica perenne, el Lolium perenne, que se establece sola o asociada a trébol blanco y tiene diversas características. Primero es una pastura que se establece con 30 kilos de semilla por hectárea, ¿no es cierto? Se puede establecer bajo sistemas de cero labranza o labranza convencional, y dentro de las labranzas convencionales pueden ser mínima labor o labor completa, digamos, y lo importante de esto es que la pastura logre en un periodo corto una muy buena cobertura del suelo, una buena cobertura del suelo, de manera de que el bocado que coma el animal sea un bocado lleno, y ese bocado que sea lleno significa que tenga mucha materia seca y le permita al animal gastar poca energía en consumir mucha materia seca. Esa es la clave, digamos, de la producción de leche. No gastar energía, reducir el gasto energético y producir para consumir 1 kilo de materia seca. Ahora, esta pastura que se establece con trébol blanco tiene altos requerimientos porque es la pastura más exigente dentro de las pasturas que se establecen, es la más exigente y la más delicada en términos del manejo. Pero si uno la maneja con un sistema de pastoril frecuente e intenso, que es lo que muestra la fotografía muestra infrecuente intenso, no sé, perdón, infrecuente intenso, significa que infrecuente tiene un rezago prolongado, y esto lo analizaremos la próxima semana con más detalle, porque es muy importante considerar de que la infrecuencia, el rezago prolongado, permite a la planta
desarrollar un proceso de fotosíntesis total que hace que efectivamente esta planta pueda secuestrar carbono efectivamente, digamos, y no, porque los pastoreos frecuentes no permiten el desarrollo de los magollos, no permiten el desarrollo de la planta y por lo tanto estamos restando a la posibilidad de que la planta pueda fotosintetizar. Entonces, ahí hay el primer punto relevante dentro de la producción de leche es que el sistema pastoril debe ser infrecuente, intenso, en el sentido de que ingresen cuando la planta tenga entre 3 y 4 hojas expandidas, 3 y 4 hojas expandidas, lo que significa que va a entrar con 2.500, 2.200, 2.500 kilos de materia seca de disponible, y el residuo va a ser un residuo que, de acuerdo, si uno lo analiza desde el punto de vista de la altura sin disturbar, pueden ser entre 3 y 4 centímetros, o si uno lo analiza desde el punto de vista de la disponibilidad, entre 1.000 y 1.400 kilos de materia seca. Entonces, eso es lo que se hace con esta pradera para que sea una pradera absolutamente persistente. Esta es una planta que eventualmente uno puede hacer la conservación de forraje, eventualmente, a partir del tercer año, cuando esta planta quedan excesos, los excedentes se pueden hacer, pero nunca se debe pensar, nunca uno debe desarrollar un sistema de siembra de pasturas de vallica perenne pensando en que la va a conservar, sino que tiene que pensar en que la va a pastorear. Ahora, indudablemente en un sistema global, en un predio, muchas veces, en muchas ocasiones, se produce que hay un excedente. Y ese excedente obligadamente uno tiene que conservarlo. Y ahí, ojalá no le toque a una pastura sembrada en el primer o segundo año. Lo ideal es que durante los 2 primeros años sea solamente pastoreada. ¿Para qué? Para desarrollar magollo, para desarrollar cobertura, para lograr una complementación perfecta con el trébol blanco. Eso es lo que ustedes tienen que considerar. Ahora, existen muchos tipos de vallicas. Vallicas diploides, vallicas tetraploides, vallicas de crecimiento erecto, vallicas de crecimiento achaparrado, vallicas con endófito, vallicas sin endófito, y esas diferencias, vallicas más eficientes en suelos ácidos, vallicas más eficientes en el uso del nitrógeno. Cada una de esas particularidades y diferenciaciones entre los cultivares de vallicas, uno tiene que definirlos en base al sistema productivo. No hay una receta única, ¿no es cierto?, dentro del sistema productivo. Pero sí hay lineamientos claros. Primero, por ejemplo, en suelos húmedos, nunca usar una vallica tetraploide, porque en realidad lo más probable es que la cobertura sea muy baja y se pierda en producción por eso. Entonces hay que usar una vallica diploide. En suelos pobres, suelos de fertilidad baja, que cualquier vallica va a producir poco porque es muy exigente, pero también mejor usar vallicas diploides que tetraploides. No usar, digamos, la máxima genética en suelos pobres, porque en realidad no tiene sentido, no tiene el sentido así. Por lo tanto, hay lineamientos generales en el uso de esta especie. Bueno, una especie que en realidad, desde el punto de vista de la producción de leche, es una especie más compleja de considerar que es la festuca, pero sí en sistemas pequeños, en sistemas de agricultura de pocos animales en secano, sí es una opción. La festuca, que es una planta más tosca, no es una planta que la rechace el animal al consumo, sino que es una planta de que es un poco más coriácea y por lo tanto hace de que su consumo sea menor, digamos, por los animales cuando existe
existe mucha disponibilidad. Sin embargo, con baja disponibilidad el animal se la va a comer igual. La diferencia que hay de esta especie debe ser ubicada en un sistema lechero, en las áreas, en áreas donde se desarrolla la crianza, y es una opción para la crianza, porque es una especie muy permanente y es una especie que tiene la rusticidad suficiente para soportar periodos de exceso de sequía o de exceso de humedad. Pero lo que no soporta es la acidez. Es un poco tolerante a la acidez del suelo y por lo tanto es una planta que tiene que, para ser establecida y ser utilizada, tiene que ser corregido su pH a través de la enmienda calcárea. Una opción que es intermedia entre la festuca, ¿no es cierto?, y la vallica, es el Festulolium, que es un cruzamiento entre el género Lolium y el género Festuca, y que puede ser Lolium perenne o Lolium multiflorum, y Festuca arundinacea, que es la festuca forrajera por definición, digamos, o Festuca pratensis, que es la festuca de los céspedes, lo que se usa en los prados, ¿no es cierto?, en los jardines. Y la segunda opción del Lolium perenne con Festuca pratensis es la que se comercializa en el país principalmente, y es una Festulolium es una planta bastante suave, es la que está en la fotografía en un ensayo en Maquehue, y si ustedes ven, es una planta que brilla, que se ve suave, no es una planta muy coriácea, y es una opción en realidad para áreas donde el déficit hídrico es importante y uno quiere mantener, digamos, la pastura permanente en el lugar. Y otra opción es el pastobillo. El pastobillo Dactyla innumerata, que este sí tiene una diferencia respecto a los dos anteriores, que al mismo estado fenológico el pastobillo tiene un contenido de proteína 1 o 2 puntos inferiores a la vallica o a la festuca o al festulolio. Y eso significa que en realidad, del punto de vista de la producción de leche, se va a ver afectada, ¿no es cierto?, si yo tengo una pastura de solo pastobillo en una zona donde puedo sembrar vallica perenne. Ahora, ustedes tienen que considerar lo siguiente. Las opciones de Festulolium, Festuca, pastobillo, bromo, son opciones para áreas donde el déficit hídrico es importante y donde yo quiero desarrollar producción de leche, bajo esa condición. Y son todas praderas permanentes, es decir, praderas que van a durar sobre 10 años. La vallica, si la trata mal, va a durar 3, 4 años, y si la vallica la vallica perenne, si usted la hace conservación de forraje el primer año, lo más probable es que si no hace un correcto manejo pastoreo posterior a eso, a ese estrés que se produce por hacer conservación de forraje, la longevidad de esa pastura se va a reducir. Hay que tener claro, digamos, que lo que estamos hablando de este tipo de especies son especies que están construidas, ¿no es cierto?, para la arquitectura que tienen, la forma que tienen, están dadas para el pastoreo. El bromo también es una opción, el Bromus staminus, o también el Bromus catártico, pero en Chile tenemos el Bromus staminus, también es una opción. Aquí se puede ver la diferencia que existe, ¿no es cierto?, en el bromo, en la coloración respecto a una vallica, y ustedes pueden utilizar esta planta que también es perenne, y a diferencia de las anteriores, que requiere un residuo importante, donde es muy importante el residuo para la recuperación de la planta, el bromo es una planta que ustedes pueden someterla a un pastoreo frecuente e intenso. Las anteriores es todo infrecuente e intenso. Esta es frecuente e intenso, es decir, incluso más, se desarrolla mejor la pastura si ustedes la manejan de esa forma. Entonces, del punto de vista de un agricultor que maneja, de un ganadero que maneja en forma continua las praderas sin desarrollar diferenciación, sin
desarrollar un sistema rotativo de uso, en realidad esta es una buena opción. También existen otras especies que están dadas para la cordillera, por ejemplo, como el freno platense, que en nuestro país se localiza más bien en zonas cordilleranas. Ahí está ubicado, digamos, y es utilizado en forma muy estacional porque en realidad su producción de invierno es muy baja. Pero en el pastoreo, el complemento perfecto, ¿no es cierto?, para la energía que producen las gramíneas es la leguminosa, y en este caso, la leguminosa en pastoreo, la más importante, la más relevante, es el trébol blanco, eh, que se establece junto ya sea a vallica, festuca, pastobillo, bromo, timothy, cualquier opción se establece, y debe tener una participación que supere el 10% de contribución a la composición botánica en base a la materia seca, pero que no supere el 20%, porque si supera el 20% es demasiada la proporción que hay, y esta planta carece de taninos, y por lo tanto es una planta que va a generar en exceso, sobre todo en sectores, en áreas donde se desarrolla mucho en el mes de septiembre, octubre, o en áreas de riego en el mes de enero y febrero, va a estar en estado vegetativo y no en floración, y en ese estado, cuando hay una proporción muy alta, el animal lo va a consumir, lo va a preferir, y por lo tanto va a generar un problema de meteorismo producto de que la carencia de estos taninos. Entonces, eh, en la proporción de trébol blanco es una proporción que tiene que ser inferior a 20%, pero tiene que estar. Ahora, bajo esa condición, el trébol blanco va a hacer un aporte al contenido de proteína de la pastura, y además va a hacer un aporte a través de la fijación biológica de nitrógeno al suelo, y nos va a permitir reducir la fertilización nitrogenada de esta pastura de vallica más trébol blanco, de festuca más trébol blanco, de cualquier gramínea más esta especie. Por lo tanto, esta especie cumple un rol fundamental, digamos, dentro de un sistema de producción de leche, porque es el perfecto complemento a la energía que producen las gramíneas. Otras especies que en realidad en los sistemas de producción de leche, sobre todo en lo que es en las zonas de precordillera, de la zona templada, también la zona ya más próxima, digamos, hacia Puerto Montt, Puerto Vara, Los Muermos, en suelos un poquito más húmedos, y aquí también en la precordillera de esta región y en la costa de esta región, están las loteras. Lotus leginosus, principalmente Lotus leginoso, también hay Lotus tenuis, y también hay Lotus corniculatus en algunas partes, pero el principal es Lotus leginoso. Y esta lotera, en Chiloé, por ejemplo, uno ve las pasturas, hay loteras, sobre todo en el verano. Y esta planta también hace lo mismo que el trébol blanco en términos de que aporta a través de la fijación biológica de nitrógeno al suelo, y eso nos permite reducir, ¿no es cierto?, la fertilización inorgánica que hagamos. Pero a diferencia del trébol blanco, tiene una característica, que es una planta que posee taninos, y por lo tanto es una planta que no produce meteorismo. Y eso es muy importante. Ahora, comercialmente, uno puede encontrar semillas naturales, no sé, que se han cosechado a partir de la limpia de algún semillero, o personas que han cosechado semillas de lotera, pero no tenemos un cultivar masivo de lotus leginoso que podríamos adquirir con facilidad. El problema que tiene esta planta, en términos de establecerla, es de muy lento establecimiento, tiene un alto porcentaje de semillas duras, y por lo tanto no germinan el primer año. Y por supuesto que si yo cosecho y no las someto a un proceso de escarificación, las posibilidades son bajas. Se usa mucho, Argentina, Uruguay, usa mucho los lotus,
nosotros en Chile en realidad estamos al debe con la utilización de esta planta. Para la zona central, más que para la zona sur, porque no es tolerante a la condición de acidez de nuestros suelos, el Trifolium fragiferum, el trébol frutilla, es una opción interesante para mezclarlas con las gramíneas perennes que se utilizan como pastura para la producción de leche. Esta planta tiene la característica, digamos, de ser una planta que permanece verde cuando se riega, digamos. Estamos hablando de zonas mediterráneas que es necesario el riego. Cuando se riega permanece muy verde, es lo único verde importante que hay cuando hay temperaturas sobre 25 grados. Y es por eso que esta planta aparece como una planta relevante bajo esa condición. Ahora, también son un complemento a las praderas permanentes, a la mezcla de gramíneas más tréboles, la achicoria. La achicoria, que es Cichorium intybus, que ustedes pueden observar aquí sembrada sola y sembrada en mezcla. Esta es una mezcla en realidad que está hecha con vallicas de rotación y trébol rosado, y acá está sola, ahí está en mezcla y acá está sola. Pero también se puede sembrar con gramíneas perennes y trébol blanco, y es la característica de esta planta es que genera una diferenciación en la exploración radical. Y eso, ¿qué importancia tiene para la producción de leche? La importancia que tiene para la producción de leche es que captura en profundidad otros nutrientes, otros minerales que no capturan las gramíneas que hemos conversado, porque todas las gramíneas que hemos conversado tienen enraizamiento fibroso y superficial, y el trébol blanco también, ¿no es cierto? Los tréboles también, y por lo tanto esto explora en forma diferente el suelo, porque son con raíz pivotante. Y además, esta planta, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aportar, la gramínea va a aportar energía, la leguminosa va a aportar proteína, y esta planta va a aportar minerales. Y además, se le atribuyen propiedades antihelmínticas, y por lo tanto, es interesante incorporarlo dentro de una mezcla polifítica, que es lo que hoy está siendo más relevante, digamos, en los sistemas actuales, donde tenemos que cuidar el medio ambiente y donde tenemos que reducir, ¿no es cierto?, el uso de fertilizantes inorgánicos que generan emisiones. Estas plantas aparecen como muy importantes. Lo mismo el siete vena, Plantago lanceolata. También, es decir, uno podría hacer una mezcla, y de hecho se hacen, digamos, unas mezclas, en que incluya gramíneas perennes, como puede ser vallica, festuca, pastobillo, bromo, festulolio, cualquiera de ellas, o varias de ellas, incorporadas sembradas con trébol blanco, con achicoria y con siete venas. Y esa mezcla, ¿qué es lo que permite? ¿No es cierto? Lo que yo les mencioné. Una exploración radical diferente, un encuentro con otros minerales que no los van a encontrar las raíces superficiales, ¿no es cierto?, las raíces superficiales de las gramíneas y de las leguminosas que hemos hablado, y por lo tanto eso permite una mejor nutrición hacia los animales. Ahora, existe la mitología, ¿no es cierto?, de que estas dos plantas que hemos mencionado, que son para pastoreo, achicoria y siete vena, que no son para conservación de forraje, obviamente, son malezas. Bueno, en realidad los cultivares hoy día que se comercializan en el mercado son cultivares forrajeros, seleccionados por el tamaño de hoja. Si ustedes se fijan, este siete vena parece un llantén, digamos, pero es Plantago lanceolata, y esta achicoria, se fijan en el estado vegetativo, está totalmente turgente, con mucha hoja e interesante, digamos, desde el punto de vista forrajero. Por lo tanto, todas las especies que yo les he mencionado
son posibles de utilizar en mezclas polifíticas. ¿Para qué? Para producir primero una pastura estable, digamos, que tenga una producción estable, una pastura diversa que permita soportar las inclemencias tanto climáticas como, como los malos manejos y, por supuesto, amigables con el medio ambiente. Porque está demostrado, digamos, las investigaciones han demostrado que, por ejemplo, el 7-Vena permite una reducción en la pérdida de nitrógeno que hacen los animales a través de la micción de la orina. Entonces, ya reducimos, si reducimos ese nitrógeno, significa que estamos hablando de algo, de un producto, ¿no es cierto?, que está siendo más amigable con el medio ambiente. También está demostrado que estas plantas permiten una reducción en la producción de metano. Entonces también vamos generando una diferenciación y que cada vez es más importante, digamos, desde el punto de vista de la producción animal y su simpatía, digamos, con la población. Veamos ahora vimos especies permanentes, ¿no? Y que se complementan, digamos, con otras especies para el pastoreo, pero ahora veamos especies suplementarias, es decir, que se tienen que sembrar todos los años para la producción de pastoreo en periodos específicos del año. Partamos por las brásicas, y que son en realidad la primera y quizá hoy día la más importante, digamos, desde el punto de vista de uso para el verano, es el nao forrajero, Brassica rapa, subespecie rapa, que existen varios tipos de naos, pero que su objetivo principal es tener un forraje voluminoso, de calidad, con alto contenido de energía y proteína, para el periodo de déficit hídrico principal del año, que es el verano. Y se utiliza desde mediados de diciembre hasta fines de marzo, y dependiendo de la disponibilidad de agua que haya, va a ser su productividad. Los naos forrajeros se consumen en base al pastoreo, el pastoreo que se hace a través de cercos eléctricos muy controlados, porque en definitiva es una planta voluminosa, y como planta voluminosa que tiene un 12%, 12, 14, 10%, dependiendo del estado fenológico de la planta, entre 10 y 14% de materia seca. Por lo tanto, el animal, por cada kilo que está consumiendo de nao fresco, está también consumiendo 900 gramos o 850 gramos, 880 gramos de agua. Y por lo tanto, ocupa su capacidad ruminal con este volumen y limita el consumo de materia seca total. Entonces, tiene que ser absolutamente controlado. Y ese control se hace a través del uso del cerco eléctrico. A los animales les gusta este material cuando lo conocen. Al principio, si no lo conocen, lo rechazan un poco, pero ya una vez que lo conocen, les gusta el material, el forraje este. Y este forraje tiene, ¿no es cierto?, una raíz que sobresale, ¿no es cierto?, un bulbo que sobresale del suelo, y el animal se come las hojas y el bulbo. También existen nabos de hoja solamente, que no tienen bulbo, y que son muy palatables, y que a veces producen un poco menos, pero en general el consumo de este material es muy apetecido, digamos, por los animales. Y tiene un alto volumen de producción. Es decir, en el periodo, si tiene las condiciones de humedad para el perfecto desarrollo, puede llegar a producir hasta 18 toneladas de materia seca. Es decir, en un periodo muy corto, que es entre fines de diciembre y marzo. Por lo tanto, se utiliza solo una vez, porque no tiene capacidad de recuperarse. Existen algunos que se recuperan, pero muy poco. Algunos tipos, los Hunter, por ejemplo, se recuperan, pero muy poco. Pero en general, este tipo de naos se utiliza una sola vez. Entonces,
Cuando estamos hablando de 18 toneladas de materia seca, quiere decir que está disponible para el animal. 18 toneladas de materia seca es mucho, es mucha cantidad. Entonces, la restricción es absolutamente necesaria. ¿Por qué la restricción es necesaria? Porque si no se produce lo que ustedes pueden observar aquí, que esta es otra especie de brásica, que es Brassica napus, variedad napobrásica, que son los colinaos o rutabaga, se produce esta condición, porque el animal no lo consume en un 100% y por lo tanto hay una pérdida del volumen del forraje producido. Bueno, volviendo a los Disculpe, naos, profe, dígame. ¿por qué se producía esa pérdida? No lo escuché bien. La pérdida se produce porque en realidad se entregó en exceso, la franja que se le dio a los animales fue excesiva y el animal es ávido por consumir, le gusta mucho la parte de la hoja y el bulbo lo va dejando para el final. Ahora, este bulbo se va a deshidratar, este bulbo se va a ir deshidratando y como ustedes pueden observar acá, el animal al final se lo va a comer todo, se lo va a comer todo, pero si viene una lluvia, el animal lo entierra en el suelo y eso ya no se come. Entonces ahí pierde eficiencia el consumo. Ahora, en este caso, en la brásica, en la rutabaga, es una planta que también se siembra, al igual que los nabos, se siembran entre septiembre y octubre, incluso noviembre, pero la rutabaga, el nabo es para utilizarlo desde mediados de diciembre hasta marzo, la rutabaga es para utilizarla desde marzo, desde febrero, perdón, desde febrero hasta agosto. Ahora, la rutabaga en este caso tiene un bulbo globoso bastante más grande, es un bulbo globoso bastante más grande, entonces es más difícil masticar para el animal, sacar, digamos, consumir este bulbo. Y si el bulbo es muy duro, digamos, el animal lo rechaza y lo va dejando para que se deshidrate, y una vez que se deshidrate lo va a consumir totalmente. Otra opción es el raps forrajero. También es una brásica, Brassica napus, variedad napus, ¿no es cierto?, que es distinto al raps que ustedes conocen para producción de aceite. Es un raps de hoja, no tiene bulbos, no genera un bulbo importante, y es una planta que se siembra también entre septiembre y noviembre para ser utilizada en verano, o también se puede sembrar a fines de verano. Por ejemplo, en Maquehue muchas veces se sembró a fines de verano con riego para la producción invernal. El raps es una muy buena opción, es muy palatable, también es muy productivo, todas son muy productivas y tiene el objetivo este tiene el objetivo, si se siembra temprano, para uso de verano, y si se siembra a fines de verano para uso de invierno, otoño-invierno. Entonces, en realidad son suplementos que todos deben ser utilizados con cerco eléctrico y con control de consumo diario. Y finalmente la última brásica de este grupo son las brásicas oleracea, que es las coles forrajeras, que son también sembradas, tienen un ciclo más largo, también se siembran entre septiembre y noviembre para ser utilizadas en invierno. Y termina su utilización en invierno en agosto, cuando se inicia la floración, porque la floración, cuando las plantas de brásicas florecen, genera fotosensibilidad en los animales y también problemas a nivel de la sangre, y por lo tanto no es bueno intoxicar a los animales con estos productos. Ahora, la col forrajera es una planta que hoy día se caracteriza por tener un tallo muy delgado, muy palatable y mucha hoja, y por lo tanto es muy palatable su consumo. Estas no tampoco tienen, no tienen el bulbo que tienen la rutabaga ni los nabos, sino que es solamente tallo y hoja la que consume el animal. Pero su consumo es es para el invierno. Eh, y, perdón, antes de
Y todos estos productos, como son voluminosos, ya les explico, ¿no es cierto?, para la producción de leche, es muy importante el control del consumo, porque resulta que si ustedes le entregan más de 5 kilos, por ejemplo, a las vacas de 500 kilos, 600 kilos, ustedes le entregan más de 5 kilos de materia seca, a partir de estas brásicas, cualquier brásica que sea, más de 5 kilos, lo que se produce es una pérdida, ¿no es cierto?, de la capacidad de consumir la materia seca necesaria para producir la leche. Ustedes saben que ustedes tienen que hacer que la vaca consuma la mayor cantidad de materia seca para producir la mayor cantidad de leche. Y por lo tanto, si ustedes le entregan demasiado brásicas, en realidad van a limitar el resto porque esto es voluminoso. Es mucho volumen lo que consume. 50 kilos 5 kilos de materia seca significan 50 kilos de forraje voluminoso. Por lo tanto, es mucho. Y otra especie, que ahora esta especie es la remolacha forrajera, Beta vulgaris, ¿cierto?, donde su raíz, a diferencia de la remolacha azucarera, está enterrada en el suelo, en este caso está sobre el suelo, y aquí se nota, ¿no es cierto?, hasta ahí está enterrada en el suelo, y esto está sobre el suelo, y lo compone, ¿no es cierto?, un bulbo grande, y una raíz grande, y las hojas, y esta es una planta de producción muy diferente a las anteriores, porque produce casi el doble que las anteriores. Puede llegar a producir 40 toneladas de materia seca por año. Nosotros en los ensayos hemos llegado a un máximo de 44 toneladas de materia seca, que son los mismos toneladas que se mencionan en ciertas zonas de Nueva Zelanda. Y es una planta destinada al consumo de los animales durante el invierno, en pastoreo. También se puede sacar la planta completa, ¿no es cierto?, y llevarla y hacerla como soiling. Pero lo normal es que se haga en pastoreo. Y esta planta tiene un alto contenido de agua, tiene un alto contenido de proteína y de energía, y se utiliza básicamente en el país donde se desarrolló más el sistema pastoril, ¿no es cierto?, y donde se sacó el mito de que tenía oxalato y cosas la remolacha, y que por eso había que restringir su consumo. Se utiliza para el periodo seco de las vacas. Es decir, en invierno, como son estacionales, en Nueva Zelanda se utiliza para el periodo invernal. Y es muy adecuado para eso. Es decir, para mantención, más que para producción. Nosotros en Chile hemos buscado las opciones de producción para producción, y en realidad se limita porque es voluminoso también. Bien, entonces ya teniendo claro, digamos, que tenemos las praderas permanentes y que la principal es la pradera natural y naturalizada, que proviene, ¿no es cierto?, de la siembra de alguna pastura y que se fue naturalizando. Y si ustedes ven en la zona sur, dice, esto es vallica, dice, y ustedes van a mirar, y en realidad hay bromo, pasto oloroso, hay de todo, por lo tanto está naturalizado. Ya, la principal es eso. Después tenemos la vallica perenne, festuca, pastobillo, festulolium, bromo, todas praderas permanentes para la producción de leche con distintas funciones. Uno es para plena producción de leche, otros son para crianza, para recría, etc. Y tenemos los forrajes suplementarios de pastoreo, que son las brásicas, las 4 que vimos, ¿no? Nabo, rutabaga, raps y colinabos, perdón, raps y coles, y la remolacha forrajera. Ahora, veamos aquellas especies que son destinadas a pastoreo y conservación de forraje, y que ya no tienen la longevidad de la pradera permanente, sino que tienen otra longevidad. Y la primera es pastoreo y conservación de forraje
la más importante, digamos, la vallica anual, Loli multiflorum, variedad Westerwoldicum, que se siembra temprano en febrero o marzo, ya sea solo o asociado con avena, para tener un pastoreo temprano de abril-mayo y pastorear durante todo el invierno. Es productiva en invierno, puede llegar a producir 4 toneladas o 5 toneladas, dependiendo de la zona, digamos, la zona mediterránea hasta 6 durante el invierno. En nuestra zona 4 ya es muy bueno. Toneladas durante el invierno con 2, 3 o 4 pastoreos, dependiendo de la fertilización que se utilice. Y ya en el mes de septiembre se elimina el pastoreo y se rezaga para producir un buen ensilaje a fines de octubre o inicios de noviembre. Ese es el objetivo, y ojalá sacar un segundo corte después en diciembre, enero, dependiendo de las condiciones climáticas que haya, o si tiene riego uno o no. Digamos, esta planta es, ¿no es cierto?, la que más se utiliza para ese sistema. Es decir, para suplir forraje de invierno, para suplir el forraje de invierno de calidad, y esta sí sí es una planta, digamos, que produce una alta energía y alta proteína en invierno, cuando es bien fertilizada, cuando es bien nutrida, digamos, la planta, y realmente muy palatable, y los animales la consumen con mucha facilidad. ¿Cuál es la precaución que hay que tener respecto a este tipo de planta del punto de vista de la producción lechera? Es que ojalá sea establecida en un sistema de mínima labor, es decir, el paso de un vivero cultivador, siembra, rodón y chao, o cero labranza, es decir, sin movimiento solo. ¿Para qué? Para tener un piso firme durante el invierno y no tener, ¿no es cierto?, destrucción del suelo, para poder desarrollar una muy buena producción en pastoreo. También se usa para soiling, pero en realidad tiene un costo alto. El soiling se usa en las zonas mediterráneas. Aquí en la zona sur se usa principalmente para pastoreo. Bueno, una opción a la vallica anual es la vallica bianual, que tiene las mismas condiciones que la anterior, con la única diferencia de que va a durar 2 años. Y es una planta que también, a diferencia de la anterior, digamos, es una planta que ustedes la van a poder sembrar en primavera, y como necesita un periodo de vernalización para generar espiga, es una planta que tiene la estrategia que uno puede usar como estrategia, que es una planta voluminosa, de crecimiento erecto, igual que la anterior, ¿no es cierto? Hay diploides y tetraploides, y esta planta podría ser sembrada en septiembre, agosto-septiembre, y permanecer durante todo el verano sin espigar, y por lo tanto es un manjar, digamos, de los dioses para las vacas. Y por tanto, eso significa de que yo podría tener en estado vegetativo esta planta durante todo, esta pastura durante todo el verano, y generar mucha leche bajo ese sistema. También cuando se siembra en otoño, en verano-otoño, esta planta se puede sembrar con avena, pero cuando se siembra en primavera no se debe sembrar con avena, porque si no predominaría la avena. Sea esta avena estrigosa o avena sativa, cualquiera de las dos avenas. También es una planta que cuando uno la destina a conservación de forraje puede extender su periodo de 2 años a 3 años, sembrando vallica bianual más trébol rosado y avena. Y eso significaría que el tercer año sería trébol rosado solamente, porque la avena desaparece el primer año en el pastoreo del invierno, la vallica va a estar 2 años, y en el tercer año van a quedar vestigios de vallica, pero lo principal va a ser el trébol rosado. Esa es una opción también interesante para pastoreo y conservación de forraje. Y la otra,
que es la que más se utiliza hoy día, digamos, del punto de vista del uso invernal y conservación de forraje, es la vallica híbrida, que es Lolium por hybridum, que en realidad, dependiendo, digamos, si el componente de la vallica es perenne o si el componente es más importante el perenne que el estacional, ya sea bianual o anual, o si el componente es más bianual o anual que el perenne, dependiendo de eso es la estructura de la planta, y la planta, esta que ustedes están observando ahí, eso es vallica híbrida. Esa es una vallica híbrida, fíjense ustedes que tiene una gran altura, y está siendo consumida, ¿no es cierto?, por vacas lecheras de alta producción, y en un estado vegetativo, ya pronto a ser casi reproductivo, pero las vacas la consumen con mucha avidez, porque es una planta de muy buena calidad. Esta planta se establece también, puede ser en las dos épocas del año, también se puede establecer con trigo rosado y avena, cuando se establece en verano, otoño. En primavera nunca establecer con avena. Sí se puede establecer con trigo rosado, pero los productores de leche normalmente la utilizan sembrada sola, porque ha demostrado ser una planta que logra tener una longevidad de 3 años, con buena producción de invierno y muy buena producción de primavera para conservación de forraje. Bueno, ya habíamos hablado del trébol rosado. El trébol rosado es una planta que tiene la característica que ha bajado su utilización en la zona sur, ha bajado su utilización porque en realidad esta era una planta que se utilizaba mucho en la región de la Araucanía y en la región del Biobío. Se utilizaba mucho en siembra para producción de semillas y también para elaboración de heno y para conservación de forraje. Pero esta es una planta interesante, es una leguminosa de crecimiento erecto. Existen plantas achaparradas provenientes de Nueva Zelanda, que también están dadas para el pastoreo, pero esta es una planta, la que existe en Chile y que es producida, es la única genética chilena que tenemos, ¿no es cierto? Es producida y es de excelente calidad para elaborar heno, y tiene una longevidad de 3 años, que puede llegar incluso hasta 5 años, pero 3 años es lo normal, y se caracteriza por generar un alto volumen de forraje y por su raíz pivotante en verano. Y por lo tanto, ¿cuál es su objetivo? El objetivo no es el pastoreo, sino que el objetivo puede ser el pastoreo pequeño, de poca disponibilidad en invierno, cuando es solo, estoy hablando, pero su principal objetivo es elaborar un muy buen enilaje, sobre todo enilaje, en primavera, verano. Y uno puede sacar 1, 2 cortes de alta producción en esa fecha. En el invierno, la planta produce muy poco y por lo tanto en ese periodo puede ser pastoreada. Cuando se establece con vallica, obviamente va a ser pastoreada durante el invierno. Ahora tiene el problema que no tiene taninos y por lo tanto genera meteorismo, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado si uno lo destina al pastoreo de verano en riego o de septiembre con rocío y estado vegetativo. Hay que tener cuidado. En invierno no es problema porque siempre hay material muerto y por lo tanto hay fibra y esa fibra no le permite al animal hacer meteorismo. Otra planta, en realidad esto ya para otro sector. Una consulta. Sí, dígame. ¿En qué se diferencia el trébol rosado del trébol frutilla? Bien, el trébol rosado del trébol frutilla son especies distintas y que uno es de un crecimiento absolutamente achaparrado y que tiene una hoja lanceolada, que es el frutilla, una hoja trifoliada, lanceolada, ¿no es cierto? Y que no crece en gran altura. El trébol rosado
es una planta de crecimiento erecto, principalmente. Su hoja es acorazonada, distinta en la forma de la hoja, y también la flor globosa tiene otra estructura. Si ustedes se fijó, es mucho más abierta el trébol frutilla que el trébol rosado. Ahora, el trébol rosado, su objetivo es la conservación de forraje. En el caso nuestro, digamos, existe en el mundo cultivares que son destinados al pastoreo, y el trébol frutilla es el pastoreo, no la conservación de forraje. Esas son las diferencias. Las diferencias botánicas son bastante claras respecto a la hoja, ¿no? Son hojas muy distintas, y la diferencia en la flor. Espero haber respondido su pregunta. Gracias, profe. Ahora, el trébol encarnado. El trébol encarnado es una planta que en realidad es más mediterránea. Nosotros la tenemos localizada. Es una planta mediterránea, pero una leguminosa de floración tardía. Por lo tanto, está localizada en la precordillera de Chillán, y en el secano, en el área del secano interior de nuestra región, sobre todo en la zona de Traiguén, los sauces, un poco hacia Galvarino, muy poco, un poco hacia Victoria también, pero esta planta es una planta que produce algo durante el invierno, pero su principal producción es primavera, y la conservación de forraje, el forraje conservado esto es extraordinariamente bueno desde el punto de vista de la calidad para la producción de leche. Entonces es una opción interesante. Se hace heno, pero lo ideal sería hacer ensilaje y comercializar ese ensilaje en bolo de esta planta, porque es de muy buena calidad. Es de muy buena calidad. Y es una opción también para la producción de leche como forraje conservado. Y el trébol alejandrino es una planta que en esta zona la evaluamos varias veces. Yo la evalué en conjunto con otras personas, la evaluamos, trabajamos mucho con ella, pero finalmente tiene diversos problemas de rendimiento, porque la temperatura no nos acompaña acá, y es una planta típica mediterránea de riego, y que está destinada a conservación de forraje, ya sea sola o establecida con vallicas bianuales, o anuales, perdón, anuales principalmente, anuales, y es una planta de crecimiento erecto y una leguminosa de muy buena calidad. Bueno, las mezclas de gramíneas y leguminosas de crecimiento erecto, ¿no es cierto?, van a permitir la obtención de un forraje balanceado entre energía y proteína, y eso es así. Ahora, veamos cultivos suplementarios que son utilizados ya sea para pastoreo y conservación de forraje, como es la avena. La avena es una opción. La cebada también es una opción. El trigo también son opciones. Y por supuesto el triticale y el centeno. Todas opciones que están destinadas ya sea a hacer un pastoreo de invierno y conservación de forraje en primavera, o solo conservación de forraje. Ahora, ¿cuál es la mejor alternativa entre estas? Bueno, del punto de vista de la producción invernal, el centeno. El centeno es el que más produce en el invierno. De todas las opciones, avena, trigo, cebada y centeno, triticales, es la que más produce en invierno el centeno. Después viene la avena para la producción invernal. Y después viene el triticale muy poco, el trigo, algunos trigos sí, otros no. Obviamente los primaverales producen mucho en invierno, y las cebadas también. Son buena opción en invierno. Pero todos son opciones para ensilaje. Todos son opciones para ensilaje, y se cosechan, ¿no es cierto?, estando el grano formado, ¿ya? Inmaduro, por supuesto, el grano formado entre lechoso y pastoso, y se logra un gran rendimiento de forraje. Ahora, estos ensilajes uno los puede hacer antes del grano formado,
porque en realidad el grano formado se utiliza para hacer corte directo, porque tienen sobre 22% de materia seca. Pero si uno lo quiere hacer antes, lo puede hacer. Lo que pasa es que en algunos casos, como por ejemplo la cebada o la avena, el grano, la estructura, digamos, floral, cuando uno lo predeshidrata para hacer un premachito, esto de ensilaje que se puede hacer y se hacen, digamos, parte de la estructura donde está gran parte de la calidad, se caen con el proceso. Entonces, lo ideal es hacerlo en corte directo. Otra planta destinada ahora a pastoreo y conservación de forraje es el sorgo. El sorgo forrajero, que hemos trabajado en los últimos años, produce pastoreo durante el verano. Hay que tener la precaución, ¿no es cierto?, de consumirlo sobre 40 centímetros, cuando la planta tiene más de 40 centímetros de altura, y se puede destinar a conservación de forraje como ensilaje o a pastoreo. Es decir, es una opción también interesante. Veamos ahora solo conservación de forraje. ¿Cuáles son las especies más importantes destinadas a conservar forraje para la producción lechera? Indudablemente que las dos principales son la alfalfa y el maíz, ¿cierto? Esas son las dos principales y son el perfecto complemento, proteína y energía. El maíz hoy día es cada vez más utilizado en los sistemas pastoriles de la zona sur. Es el perfecto complemento energético para la pradera, el maíz, el ensilaje de maíz, ¿cierto? El perfecto complemento energético, porque proporciona una fibra adecuada, una energía adecuada, una cantidad de almidón interesante, ¿no es cierto?, sobre el 30%, y tiene un contenido de materia seca que siempre se va a cosechar sobre el 30%, entre 32 y 40% de materia seca va a tener un ensilaje de maíz. Por lo tanto, es un complemento a un pastizal que está siempre siendo consumido entre 12 y 18% de materia seca, por lo tanto, ahí está, y que tiene alto contenido de proteína y bajo contenido energético, por lo tanto, es el perfecto complemento. Ahora, cuando uno utiliza un sistema ya un poquito diferente, donde se complementa la alfalfa con el maíz, ya son sistemas más de semi-estabulación, estabulación o de alimentación diferente. Bueno, la alfalfa va a aportar, ¿no es cierto?, con un alto contenido de proteína, y el maíz va a aportar con la energía. Estas son las dos especies más importantes, digamos, en conservación de forraje para la producción lechera. También para la producción lechera puede hacer uno utilizar arveja forrajera o vicia asociada a cereales, y es también otra opción. Ahora, veamos la transformación de materia seca en leche. ¿Cuántos litros de leche se produce por kilo de materia seca con estas plantas que hemos visto, todas las plantas que hemos visto, ¿cierto? Entre 0,8 y 1,2 kilos de materia seca se produce 1 litro de leche. Por lo tanto, si una pastura tiene un rendimiento anual de 14.000 kilos de materia seca, su transformación en leche no va a ser 14.000 litros de leche, sino que es necesario considerar la eficiencia de utilización del forraje, y en teoría, uno debiera alcanzar un 75% de utilización. Por lo tanto, si yo produzco 14.000 kilos de materia seca por hectárea, teóricamente debería generar 9.800 litros de leche por hectárea. Bueno, esa es la aspiración en un sistema pastoril, llegar a los 10.000 litros de leche por hectárea en base al pasto. Pero para llegar a los 75% de materia seca, en un sistema pastoril, uno tiene que ser muy eficiente. Entonces, ¿qué objetivo tenemos en un sistema de producción pastoril? Primero, uso eficiente de la disponibilidad de forraje a través del pastoreo.
ajustar la carga animal de acuerdo a la disponibilidad que yo tenga de mis pasturas, ¿no es cierto? Conservar el forraje de todo lo que es excedentario, ¿ah? Usar los suplementos apropiados y tener animales con aptitud pastoril. Eso es lo que uno debe tener. Entonces, los bovinos son rumiantes, al igual que obviamente las ovejas y las cabras, y que se caracterizan por presentar este sistema digestivo especializado con el cual logran extraer a través de la fermentación la mayor cantidad de nutrientes de los vegetales. Esa es su característica y tienen anatomía que ustedes ya la han visto muchas veces y donde está el rumen, retículo, omasum y abomasum como los compartimientos, del estómago. Entonces, esto estómago donde el rumiante, el 75% ocupa el 75%, perdón, de la cavidad abdominal, su capacidad está limitada. Y en realidad, en una vaca adulta puede alcanzar a 150 litros. Entonces, los rumiantes emplean la boca y la lengua para ingerir. En la cavidad bucal pueden dar 25.000 y 40.000 mordidas diarias. ¿Ah? Y es en la boca donde se va a mezclar este alimento, esta materia seca, ¿no es cierto? Y que va a ayudar a la descomposición de la grasa con la lipasa salival y el almidón con la amilasa salival. Entonces, y por lo tanto, nosotros tenemos que ser eficientes en el bocado que ingresa al animal, en el bocado que ingresa al animal. ¿Para qué? Para que los microorganismos del rumen digieran entre el 50 y el 65% del almidón y el azúcar, y que en el ambiente ruminal haya un pH de 6,5 a 6,8, y que finalmente tratemos de reducir la cantidad de metano que se produce en su interior. Entonces, las vacas en un sistema pastoril van a consumir este forraje, pero tienen que consumir no como está aquí el pasto, ¿no es cierto?, sino que tienen que consumir un bocado lleno de manera de que ingieran la mayor cantidad de materia seca. Ahora, ¿qué es lo que hacen las vacas diariamente en un sistema pastoril? Bueno, un tercio del tiempo lo pasan pastando, un tercio rumiando y masticando, y un tercio en ordeña, caminando, tomando agua y acicalándose. Obviamente, bueno, aquí hay una cosa importante, digamos, y que ustedes tienen que considerarla. Cuando las vacas salen a pastorear, tienen que salir ávidas de consumir. Pero si la vaca sale al potrero solamente a pasear, es porque en realidad el suplemento que se le ha dado en la sala o en el patio de alimentación ha sido demasiado. Entonces, eso ya no pasa a ser un sistema pastoril. Ahora, la rumia, que es de vital importancia para la digestión de los alimentos, y es el acto donde el forraje es ingerido y devuelto a la boca para ser remasticado y reingerido. La rumia es un indicador de que en realidad el animal está consumiendo la cantidad que requiere diariamente. Y eso cuando uno sale al potrero, y la observación lo indica, ¿cierto? Cuando ustedes salen al potrero y entre las 11 y las 12 del día, todos los animales están rumiando, significa que están echados así, significa que los animales están comiendo lo necesario para esa ración diaria. Cuando los animales a esa hora aún no se echan, significa que falta comida en el sistema. Ahora, la base de la alimentación de las vacas en un sistema pastoril son las praderas y pasturas que se combinan, ¿no es cierto?, con los forrajes conservados y los concentrados para cumplir los requerimientos nutricionales. El aporte de la pradera para que sea efectivamente un sistema pastoril debería ser sobre el 60% de la ración total, y en vacas de alta producción no se cumplen, ya lo decíamos, no se cumplen los requerimientos de energía, y por lo tanto es necesario el complemento, ya sea con un concentrado o con un ensilaje como es el maíz. Para suplir los nutrientes son concentrados, forraje conservado, y en el caso de la pradera permanente, el ensilaje de maíz es lo ideal. Bueno, la definición de
de la superficie de consumo diaria es una rutina que está internalizada en todas las lecherías pastoriles y se realiza con elementos, instrumentos, como ya los veíamos al principio de la clase, instrumentos de medición indirecto, como es el plato medidor o racing plate meter, ¿cierto? O el pasture meter, que son sistemas más rápidos de medición y que van generando, ¿no es cierto?, un mapa de disponibilidad en forma automática. Y aquí pueden observar esa cantidad, son 2.200 kilos de materia seca disponible para los animales. Y se elabora, perdón, y se elabora una tabla en la cual se considera el consumo de la pradera, ¿no es cierto? Se anotan todos los potreros, esto se hace ya a nivel de una tabla Excel muy fácil, y se ven las hectáreas totales, las vacas que se están ordeñando, la carga animal que se tiene, y la superficie de pastoreo, diaria, que se requieren, 12,6, ¿no es cierto?, hectáreas, por lo tanto son casi 10 metros cuadrados por vaca, de acuerdo a la cantidad consumida. Esto se hace en un sistema, ¿no es cierto?, de pastoreo rotativo, que es el mejor sistema, digamos, para la producción lechera, y donde el área total destinada a pastoreo es dividido en un número determinado de potreros con tamaño definido o variable dependiendo, digamos, de la forma que tiene el campo, y el número de potreros va a estar definido por el número de animales, la capacidad de consumo en pastoreo y la disponibilidad de forraje de la pradera. Ahora bien, los potreros son pastoreados en forma secuencial con una determinada frecuencia e intensidad. Pero ¿cuál es la determinada frecuencia e intensidad? Está claro en la fotografía. Infrecuente, intenso. Infrecuente, intenso. Ese es el criterio que uno debe utilizar. El periodo de utilización de cada franja, ¿no es cierto?, va a ser o solo la mañana, o solo la tarde, o máximo todo el día. En los sistemas intensivos podría alcanzar hasta 2 días, pero en realidad con el movimiento del cerco eléctrico hoy día es muy claro, digamos, que después de la ordeña de la mañana se deja una superficie y después de la ordeña de la tarde se deja otra superficie. Y periodos prolongados de utilización, de consumo, ¿no es cierto?, van a perjudicar la producción y persistencia porque ya van a influir sobre el rebrote de la planta. Entonces va a bajar demasiado el residuo. Bueno, el periodo de infrecuencia que uno dice, el periodo de rezago, depende de la tasa de crecimiento diaria de la pradera, y en primavera es 14 a 21 días, más o menos, y en invierno puede llegar hasta 60 días. Ahora, finalizado el consumo de la última división, se retoma la que parte, y para eso tiene que haber una observación directa de la persona y tiene que ir analizando cómo va su consumo diariamente. Ventajas de este sistema es que hay una utilización completa, y nadie lo puede negar. Aquí miren ustedes la utilización que hay, y hay una menor selección y pérdida por pisoteo, y mejor mantención de la población y del tapiz vegetal, mayor facilidad para destinar a sectores de conservación de forraje, indudablemente. Mejor distribución de las fecas y orina, y que permite un crecimiento, un rebrote más uniforme en el crecimiento. Y también, que es lo más importante, que el animal tiene un bajo costo energético de cosecha, porque no tiene que caminar para conseguir el forraje que desea. ¿Cuáles serían las desventajas? Bueno, un mayor costo de cerco y cercado. La verdad es que no es tan así, porque el cerco eléctrico es muy barato, pero sí una mayor preocupación, un mayor control, y podríamos tener problemas de madurez porque nos va sobrando forraje en definitiva, y eso significa destinar ese excedente a la conservación de forraje. Bueno, muy importante en un sistema pastoril
del punto de vista de las praderas, son los caminos. Diariamente las vacas deben caminar desde el potrero a la sala de ordeña, 2 veces al día por lo menos. Son pocos los sistemas pastoriles, yo diría que casi no conozco ya sistemas pastoriles. Hubo en algún momento que tienen 3 ordeñas al día, pero hoy día son 2, mañana y tarde, y por lo tanto los caminos de vacas son un elemento primordial en un sistema pastoril, donde el camino tiene que ser un camino adecuado para que el animal no sufra, porque esto sí que es un sufrimiento permanente para las vacas, como ustedes pueden observar aquí. Este es un camino de rodado camino para vehículos y no para las vacas, porque todas estas piedrecillas pequeñitas se le van enterrando en las patas y finalmente terminan con problemas podales serios las vacas diariamente, y eso es un sufrimiento y una pérdida de producción de leche. Y el arreo, por supuesto, debe existir una rutina y se debe respetar el caminar, ya que es fundamental no generar el estrés. Entonces, los pastizales proporcionan un ambiente natural para los rumiantes y su utilización en los sistemas de producción ganadero permite reducir los costos, mejorar la salud y el bienestar animal. Eso es muy importante. Ahora, el buen uso permite tener una disponibilidad de forraje de calidad y cuya cantidad está relacionada con la nutrición, especies y condiciones climáticas. La alimentación de los animales solo con el forraje disponible no permite cumplir con los requerimientos nutricionales de los animales de alto rendimiento, en especial en aquellos que se encuentran en lactancia. Los animales en pastoreo habitualmente presentan cambios en la ganancia de peso y producción durante la estación de crecimiento, debido a las modificaciones que presenta la oferta de forraje, porque es distinta, ¿no es cierto?, la oferta. ¿Y por qué es distinta? Porque hay cambios en los estados fenológicos, en la concentración de nutrientes, en la cantidad de agua de las plantas, componentes de los pastizales. Entonces, la diversidad florística que presenta un pastizal contribuye a la entrega de un material heterogéneo respecto a la cantidad, concentración de agua, fibra y nutrientes. Entonces la suplementación de los animales de pastoreo con alimentos de mayor y homogénea concentración de nutrientes permite aportar aquellos elementos deficitarios de los pastizales y contribuir a esta variación, a esta reducción de la variación productiva a través del tiempo. Entonces, las vacas productoras de leche que se alimentan de los pastizales producen leche con un perfil de ácidos grasos favorable para la salud humana, como es el ácido linoleico conjugado, el CLAC, ¿no es cierto? Y por lo tanto, aquí hay un punto relevante que no se debe dejar de lado, que es la calidad y la mejora que uno debe hacer en los pastizales para lograr esto. Ahora, otros de los beneficios de la alimentación de las vacas en pastizales es también el traspaso a veces de sabores herbáceos que algunos consumidores de leche reconocen. También en el queso, en la mejora de la suavidad, en la capacidad de untar la mantequilla, en la textura del cuerpo del queso. Es decir, hay varias condiciones que nos permiten decir que un sistema pastoril es lo apropiado para la producción de leche. Así, en el mundo la producción de leche en base a pasto tiene importancia creciente debido al aparente menor costo de producción y los impactos ambientales y de bienestar a nivel adverso, tanto reales como percibidos, porque hay unos que se percibe que son adversos, pero en realidad no son tan reales, que se asocian a los animales en confinamiento. Entonces, vamos hacia el sistema pastoril. Y para tener un buen sistema pastoril, tenemos que saber construir un balance forrajero. Una de las claves de la planificación a nivel predial es balancear el aporte de la pradera con los requerimientos de los animales, siendo importante establecer clases o categorías de animales, así como estimar la disponibilidad de la pradera y las políticas de conservación de forraje. El balance corresponde a la comparación, no es una ración el balance. El balance es una comparación
entre la oferta y la demanda de forraje de un predio en un periodo determinado, normalmente un año. El balance es un instrumento que permite compatibilizar la disponibilidad de los recursos con los requerimientos de la masa a través del tiempo. Veamos oferta de forraje. Tenemos, ya los vimos, praderas naturalizadas, praderas de rotación corta, praderas permanentes, cultivos suplementarios, forraje conservado. La demanda. La demanda corresponde a los requerimientos de mantención y producción del rebaño. Entonces, existen dos etapas en la búsqueda de cubrir los requerimientos. La primera corresponde al volumen y la segunda, calidad. Siempre, 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 primero es el volumen. Primero uno tiene que cumplir con el volumen y después se va al detalle que es la calidad. ¿Por qué es importante hacer un balance? Bueno, hay que hacer una programación anticipada. Si algo no funciona en el papel, no va a funcionar en la práctica. Por lo tanto, se deben evitar las improvisaciones, ajustar y promover cambios si es que yo veo que estoy equivocado en mis disponibilidades, en mis cargas animales, adquirir forrajes o suplementos en periodos de bajo valor comercial, porque si yo sé, yo voy a poder conseguir forraje en el momento de cosecha y no cuando ya han pasado 6 meses de cosecha y el forraje ya prácticamente ha duplicado su valor. Las decisiones diarias de alimentación uno las puede ir ajustando, pero la oferta de forraje es limitada y no se puede modificar sin incurrir en un gasto adicional que no lo tenía planificado, ¿cierto? Entonces las improvisaciones siempre tienen incluido un incremento del costo de alimentación y una reducción del margen del negocio. Siempre pasa esto. Siempre una improvisación, siempre cuando uno no lo tenía previsto y en realidad debió haberlo previsto, sucede que hay un incremento en el costo de alimentación. Ahora, indudablemente que aunque uno haga el balance forrajero, aunque uno se programe, se puede dar condiciones extremas, como se han dado en algunos años, ¿no es cierto?, en que finalmente uno termina incrementando su costo de alimentación porque tiene que comprar forraje. Ahora, ¿qué permite la planificación anual a través de la elaboración de un balance? Bueno, puedo modificar la oferta y ajustar los requerimientos del rebaño, primero. Segundo, modificar la demanda y ajustar a la oferta forrajera. Puedo establecer pasturas, sembrar cultivos estratégicos, puedo incrementar o reducir la superficie de conservación de forraje conservado, que la voy a programar, comprar suplementos como ensilajes, henos y granos, modificar la estrategia del uso de los forrajes, arrendar una superficie adicional o cambiar la carga. Todas esas cosas uno las puede hacer. Pero todas estas decisiones se pueden hacer cuando se conocen la carencia o abundancia y se tienen antecedentes previos de qué cosa. Esto es muy importante y esto para mí es lo más importante del nivel productivo de las opciones forrajeras que existen o se pueden incorporar al predio. Cuando el balance forrajero entrega como resultado que la demanda excede a la oferta, esta herramienta entrega la primera alerta de preocupación. Entonces, demanda mayor a la oferta. Animales mal alimentados, racionamiento según categoría, sobrepastoreo, reducción de la producción de forraje anual, porque el sobrepastoreo significa reducción de la producción, reducción de la superficie, compra de forraje de suplemento. En definitiva, todo va a estar mal. Ahora, la oferta mayor que la demanda. Bueno, puedo retener animales, puedo engordar animales en el sistema, comprar animales, en la lechería difícil comprar, aprovisionarnos de forraje excedentario, es decir, dejarlo para años venideros, vender los excedentes o también arrendar parte de la superficie. En definitiva, todo me va a andar bien. Bueno, solo el balance forrajero realizado en el momento oportuno puede brindar información clave para tomar decisiones de importancia en un predio ganadero. ¿Con qué elementos se construye un balance forrajero? Primero, con las tasas de crecimiento de los recursos que uno dispone. Nosotros sabemos cuál es la tasa de crecimiento de una pradera permanente, cambia de acuerdo a la localidad, de acuerdo al lugar, de acuerdo a la precipitación,
existen cambios importantes, digamos, por sectores. No es lo mismo hacer un balance forrajero en una lechería de Fresia que de La Unión, o de Río Bueno, que Osorno. Son distintos, absolutamente distintos, porque en realidad, o de Panguipulli, ¿cierto? Porque tienen condiciones distintas de verano y condiciones distintas de invierno. En la primavera, todos van a tener una alta disponibilidad, pero el problema va a ser verano e invierno. Conceptos que hay que considerar para utilizar la información disponible en cada localidad. Primero, las tasas de crecimiento y la producción estacional y anual corresponde a la disponibilidad total. Cuando se entregan esa información, normalmente está relacionado a la disponibilidad total y no está considerada la eficiencia de utilización. Esto significa que uno debe corregir el valor de acuerdo al consumo real o que se estima de los animales. Eso es muy importante porque la literatura a veces a uno lo engaña en ese aspecto. Existe una tendencia general a sobreestimar el consumo de pradera, y eso es un error, ¿no es cierto? Uno tiene que trabajar con los valores más bajos. El crecimiento de la pastura es diferente en los diferentes potreros del predio. Con estos sistemas automatizados como el Pasture Meter o el Racing Play Meter, que uno lo mete en un programa de Excel muy fácil de trabajar, uno va viendo el historial y va viendo el consumo real, porque estos elementos miden consumo real, porque miden disponibilidad de ingreso y residuo. Por lo tanto, el diferencial entre el ingreso y el residuo es lo que comieron las vacas, es el consumo aparente, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo sé ahora, y voy teniendo mi historial a través del tiempo, y yo sé cuánto produce cada uno de los potreros a través del tiempo. Por lo tanto, yo tengo ese historial. El crecimiento de una pastura está relacionada con la fertilidad, con la nutrición, con el drenaje, el riego, bueno, todos los factores que ustedes conocen muy bien. Entonces es necesario ir ordenando los datos de cada predio con el objetivo de generar una base ajustada a las condiciones particulares de mi sistema. La eficiencia de uso de los recursos puede ser muy diferente. Las pasturas anuales o de rotación no presentan problemas de preferencia por el ganado y su consumo es homogéneo, por ejemplo. En cambio, las pasturas naturalizadas o naturalizadas principalmente, ¿no es cierto?, hay una diferencia importante. Bueno, la calidad es diversa y está directamente relacionada con el manejo de pastoreo, corte, nutrición, época del año, entre varios factores más, ¿cierto? Y en pasturas permanentes, el manejo en pastoreo en forma correcta puede incrementar ostensiblemente el consumo de forraje disponible. Entonces veamos las etapas de un balance forrajero. Primero, el balance es la expresión de diversos factores que se deben considerar. Tipo de explotación, lugar donde estoy, cuáles son los recursos que tengo, las condiciones del mercado actual en términos de cuánto cuestas, tengo acceso a comprar heno, tengo acceso a comprar ensilaje, tengo acceso a eso, la disponibilidad de cultivos suplementarios que tengo. Y en esta planificación, usted puede involucrar todo el predio, ganado específico o sistema forrajero específico. Entonces, vamos a colectar la información predial. Esta es la etapa más compleja porque en realidad cuando uno pregunta, incluso más, cuando uno pregunta, y aun cuando hoy día los sistemas es fácil de medir, cuando uno pregunta la superficie a veces no se tiene. Entonces, número de animales, requerimientos, época de utilización de los recursos es fundamental. Uso actual del suelo, qué recursos tengo, nivel de rendimiento de cada recurso, disponibilidad, cuánto forraje conservado voy a tener. El dato más complejo de lograr, indudablemente, siempre va a ser el consumo real de los animales, de los diferentes recursos forrajeros disponibles. Entonces, aquí uno se hace una tabla, ¿no es cierto?, con cada uno de los recursos que tiene, la disponibilidad, el consumo y el uso, el porcentaje de eficiencia, digamos, de uso. Aquí a la pradera permanente yo le puse un 70%, que es un valor correcto, pero yo no sé si la disponibilidad va a ser de todos 14 toneladas de materia seca.
la pradera de rotación un 75%, el ensilaje un 72%, el ensilaje de pradera parva, digamos 72%, en bolo 80%, es mucho mejor, en maíz 80%, nabo forrajero 60% y coles 60%. Es decir, en realidad, ¿por qué 60%? Porque hay una pérdida importante no solamente en el consumo, sino que también hay una pérdida producto del bosteo, de la orina, del movimiento del ganado. No crean que es muy eficiente. Los libros dicen 80%, 90%. Eso no es así. Bueno, en fin. El costo del kilo de materia seca según el consumo. Aquí sacamos distintos niveles de consumo y por lo tanto podemos ver el costo que va cambiando en cada una de estas opciones. Y el costo de materia seca en los ensilajes también, de acuerdo a la cantidad que se ensile y que produzca la pradera, va a ser el valor del costo del kilo de materia seca. Bueno, la base de cálculo depende de la complejidad que requiera el balance, pero también depende del grado de información que uno tiene, ¿no? Y por lo tanto, el desarrollo del plan, primero, el cálculo de la disponibilidad de forraje de cada recurso expresado en materia seca por mes. Por eso, cuando yo siempre les digo, ustedes recuerden las tasas de crecimiento. O sea, usted no me puede decir que una pradera en invierno va a producir 100 kilos de materia seca al día. No puede por hectárea, no puede hacerlo, no puede. Porque en realidad en el invierno, con suerte va a llegar a 20 kilos, con suerte, y normalmente van a ser 5 kilos. Pero sí en primavera puede llegar a los 100 kilos. Entonces, uno tiene que saber mensualmente y tener un cálculo de los requerimientos de materia seca de rebaño por mes. Finalizado este proceso, se establece la diferencia entre los aportes y los requerimientos y con ellos el déficit o excedente. Entonces, conocida la situación, se planifican las estrategias posibles de utilizar para interferir en el desarrollo del programa de alimentación del rebaño. Entonces, primero, modificar los requerimientos del rebaño, intervenir la carga, optimizar el pastoreo, modificar la producción, incorporar cultivos, importar o exportar forraje. Son las condiciones que me va a dar el balance. El balance es una herramienta útil para planificar. No es su objetivo construir raciones, entiéndalo bien. Entrega información del déficit o superávit en base a las raciones que sean predeterminado y predefinido de acuerdo al tipo de animal que se tiene. Muchos son los elementos que intervienen en la construcción del balance, pero la definición de producción y distribución estacional de rendimiento son fundamentales en el desarrollo de un buen programa. Y así, aquí podemos observar la capacidad sustentadora según el rendimiento. Si yo tengo una disponibilidad de 2.000 kilos de materia seca, una eficiencia de un 85%, o sea, uso 1.700, el peso de la vaca es 450, el consumo 2,8, el consumo día por vaca 12,6, en base al peso vivo, digamos, 2,8. 365 días, consumo anual de la vaca, 4.599 kilos. Por lo tanto, puedo tener 0,37 vacas por hectárea. Pero si yo voy aumentando mi disponibilidad, voy cambiando mi carga, como se observa acá. Bien, etapa 1. Definir la superficie de cada tipo de pastura. Vamos a definir en forma como una simulación que voy a tener 15 hectáreas de esto, 7 de esta, 25 y así sucesivamente. Aquí están los porcentajes. Definir la curva de crecimiento y eficiencia de uso. Aquí tengo la valliga anual, bianual, perdón, las tasas de crecimiento y aquí tengo el total de producción de acuerdo a lo que yo tengo en, estas 15 hectáreas. Después de valliga perenne, hago lo mismo, exactamente lo mismo. La pradera mejorada, lo mismo. Los nabos y la disponibilidad anual de forraje. Entonces, tengo la valliga bianual, la valliga perenne, la pradera mejorada, los nabos. Finalmente, mi total en kilos de materia seca es este que está acá. Y aquí tengo mi distribución estacional, todo lo que yo logré. Todo lo que yo logré.
Entonces, ¿qué es lo que me pasa con esto? Que yo tengo esta distribución de la disponibilidad de forraje, ¿ya? Que es la misma curva que uno observa en la zona templada. Entonces, ¿qué es lo que hago? El aporte de los tipos de la pradera son: la pradera mejorada un 49%, la valliga perenne un 14%, la valliga no un 31% y los nabos un 6%. Esta es la contribución que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A todos estos valores se le deben incorporar el consumo mensual para calcular el balance. Y aquí tengo el consumo mensual. Aquí tengo 100 vacas, este es el número de vacas, el consumo diario, el consumo mensual. Finalmente tengo todos estos meses con déficit. Todos esos meses con déficit. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? Si tengo todos esos meses con déficit, aquí se observa mejor. Todos son negativos y estos son positivos. ¿Me alcanzará esto de aquí para cubrir esto de acá? Eso es el balance forrajero. Con los excedentes se debe cubrir las deficiencias de otoño e invierno y traspasar, ¿no es cierto?, esto como forraje conservado a esto que es los periodos en que yo tengo el balance negativo. De eso se trata un balance forrajero, de construir y ver si efectivamente esto que está aquí, yo lo puedo conservar primero, lo puedo conservar, y segundo, si me calza para utilizarlo con esto que está acá. Y así hago el balance y si me da positivo o negativo, tendré que tomar la decisión si compro forrajes, guardo forrajes o vendo forrajes. Muy bien. Espero hayan comprendido el sentido, digamos, de el desarrollo de un plan, de un balance, que no es una ración. Uno trabaja con la ración, finalmente, con los requerimientos de las vacas, y que existen todas, una gran gama de opciones forrajeras, y que en un sistema pastoril, estas opciones forrajeras deben ser consumidas eficientemente por los animales, y esa eficiencia debe ser de sobre un 70%, ideal 75%, y además, para que sea considerado efectivamente un sistema pastoril, tiene que tener un consumo mínimo de pradera de sobre un 60% del total de materia seca consumida al año. Muy bien. Si tienen algún comentario o alguna pregunta. Si no es así, nos vemos la próxima semana con el tema de los pastizales y el medio ambiente, digamos, y la emisión de gases de efecto invernadero. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Hasta luego, profe, Chao, que esté profe. bien. Luego.